Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Soy el último Senju y el Hokage me quiere muerto. También conocido como yo, el último Senju, derribaré la hoja desde dentro. Intentaron asesinarme, pero terminé en la tienda de Tsunade. Hiruzen, retírate con dignidad. Orochimaru obtuvo mi voto para el Hokage. Se suponía que mi primera misión de rango B sería rutinaria. En cambio, Root intentó freírme el cerebro para que el enemigo pudiera acabar conmigo. ¿Por qué? Porque soy el último heredero de la facción revivalista Senju, la misma que Hiruzen y Dance eliminaron en la última guerra. Ahora estoy atrapado en un equipo Genin con un ataque que vive para la batalla, un Iga que no deja de vigilarme y un sensei atado a la correa del Hokage. Su trabajo es verme enterrado. El mío es sobrevivir y prepararme. La guerra se acerca. Lo usaré para reconstruir desde cero. Linaje Senju desbloqueado, elementos fusionados y dominados, las puertas abiertas a la fuerza, artes sabias reclamadas y sin techo sobre mí. Encantaré aliados, enterraré enemigos, repoblaré un clan y planearé mi venganza. Konoha piensa que soy una presa, pero están completamente equivocados. 200. La vieja rana y el clan del muerto Hagoromo Tsutsuki, el que más tarde sería conocido como el sabio de los 6 caminos, no nació en un mundo ordinario. Nació en una jaula hecha de miedo divino. Su madre, Kaguya Tsutsuki, fue la primera en manejar el chakra en la tierra. Ella venía de más allá de las estrellas, una emisaría de su propio pueblo, encargada de plantar la semilla del árbol divino, un organismo diseñado para drenar la energía natural de un planeta y convertirla en un fruto chakra. Cuando ese fruto maduraba, uno de los dos que lo habían plantado era sacrificado para alimentarlo, y el superviviente lo cosechaba, obteniendo un poder divino para regresar al mundo natal de los Tsutsuki. Pero Kaguya hizo algo que ninguna otra de su especie había hecho jamás. Traicionó al sistema. En lugar de servir al ciclo de consumo de su clan, ella misma ata el fruto del chakra. De la noche a la mañana, se convirtió en algo más allá de lo mortal o lo alienígena, una convergencia viviente de chakra y la voluntad de la naturaleza, una diosa desequilibrada. Su propósito pasó de ser el servicio al control. Ella observó a la humanidad y solo vio caos, violencia y derroche. Y así, ella los salvó sometiéndolos. Con el poder de las 10 colas, el monstruoso núcleo viviente del árbol divino, sometió a todas las naciones, a todas las tribus y a todos los seres vivos. La gente llegó a llamarla la diosa conejo, venerándola como salvadora y tirana a la vez. Sin embargo, en realidad, su poder nunca fue la paz. Era el miedo disfrazado de orden. Fue en este mundo de quietud forzada donde nacieron Hagoromo y su hermano gemelo, Amura, hijos de sangre humana y Tsutsuki. Heredaron el potencial divino de su madre, pero también el alma natural del planeta que se extendía bajo ella. Esa contradicción los hacía únicos. Seres que podían percibir tanto lo divino como lo mortal, tanto la naturaleza como los chakras. Desde su nacimiento, fueron vigilados por los ojos de Kaguya, el Byakugan, que lo veía todo, y el Rinne Sharingan, que distorsionaba la realidad. Los crió bajo su dominio, creyendo que podría convertirlos en sucesores leales. Pero a medida que crecían, también lo hacía su conciencia. Fue entonces cuando Gamamaru, aún joven y con la mitad del tamaño de la montaña en la que algún día viviría, extendió la mano hacia ellos. Mediante sueños, susurros y una sutil manipulación de la energía natural, les mostró la verdad, que el reinado de su madre había esclavizado a la humanidad y que su poder provenía de un fruto robado destinado a devorar la vida de este mundo. Fue Gamamaru quien le enseñó a Hagoromo la diferencia entre el chakra y la energía natural. Que el primero era un sistema artificial nacido de la corrupción del árbol divino, y la segunda era la esencia misma del mundo. Ayudó a Hagoromo a despertar el modo sabio no otorgándole su poder, sino enseñándole a reconectar con lo que ya estaba dentro de su sangre.
Cuando Kaguya finalmente perdió el control, consumida por su propia paranoia y miedo a la rebelión, se fusionó con el árbol divino, convirtiéndose en la encarnación del 10 colas. Los hermanos, guiados por la clarividencia de Gamamaru, lucharon contra ella con todas sus fuerzas. Fue la primera guerra verdadera entre dioses y hombres. Finalmente lo consiguieron. Posteriormente, el cuerpo del 10 colas fue sellado en la luna, mientras que Agoromo dividió su chakra en 9 entidades separadas, las bestias con cola, para evitar que se reformara. Posteriormente, Agoromo viajó por el mundo predicando la paz y la comprensión, fundando lo que más tarde se conocería como Ninj, el precursor de todo el ninjutsu moderno. Se convirtió en leyenda, luego en mito y finalmente en religión. El sabio de los 6 senderos. Pero mucho antes de su muerte, él sabía que no duraría. Vio cómo los humanos transformaban la conexión en competencia, y el ninja en ninjutsu. Sabía que sus hijos, Asura e Indra, algún día volverían a dividir el futuro del mundo, y que su conflicto sería un reflejo de la misma fractura que una vez consumió a su madre. Y así, dejó su espíritu atado al mundo, incapaz de descansar, confinado al purgatorio, el espacio entre el mundo de los vivos y la tierra pura. Allí, aún podía observar, aún podía guiar, aún podía contemplar cómo la interminable cadena de reencarnación se repetía una y otra vez. Ahora, siglos después, esa misma alma cruzó dimensiones para encontrarse con Gamamaru una vez más. Aquel que una vez cargó con el peso de su madre y la esperanza de la humanidad, estaba a punto de hablar de la única anomalía que ni siquiera él pudo predecir. En realidad, el chakra existía mucho antes que Agoromo. Todos los seres vivos ya lo poseían, en mayor o menor medida. Era la esencia que fluía a través de toda la vida, uniendo lo físico y lo espiritual. Pero nadie había sabido jamás cómo moldearlo o controlarlo. Agoromo fue simplemente el primero en enseñar a la humanidad cómo utilizar lo que ya llevaban dentro. Podía hacerlo porque nació con mucho más chakra que cualquier otro ser, un resultado natural de la sangre de su madre. El clan Tsutsuki también era una raza ancestral que había dominado durante mucho tiempo el arte de manipular el chakra, moldeándolo como si fuera una segunda naturaleza. Agoromo simplemente transmitió ese conocimiento, pero la pregunta era, ¿por qué? De verdad no podía prever lo que iba a pasar. ¿Cómo su ninja, destinado a unir a la humanidad, se transformaría en ninjutsu, una herramienta de guerra? Él podía. Su perspicacia fue suficiente para vislumbrar la verdad sobre ese desenlace. Entonces, ¿por qué lo siguió haciendo? ¿Por qué entregarle a la humanidad el arma que provocaría 1000 años de conflicto? Porque creía en la visión de Gamamaru. Había vislumbrado fragmentos del mismo futuro, un camino donde las interminables guerras del mundo, de alguna manera, conducirían al mejor resultado posible. El camino estaría teñido de sangre, pero al final yacía una tenue y frágil esperanza. La esperanza de que algún día, esta especie caótica aún pudiera salvar al planeta de lo que se avecinaba. El inevitable regreso de los Tsutsuki. ¿Podría Agoromo haber controlado mejor a sus hijos y haber evitado los siglos de odio reencarnado que siguieron? Probablemente. Pero no lo hizo. Porque todo lo que sucedió después, todas las guerras, todas las reencarnaciones, todas las tragedias, era, en verdad, parte de su plan. Toda la historia de este mundo no fue más que una obra de teatro. Un teatro largo y continuo, orquestado por dos seres, un fantasma mitad humano y una rana ancestral, que intentan desesperadamente guiar la misma historia hacia su mejor final posible. Un mundo construido sobre el dolor, con la esperanza de que algún día, todo ese dolor finalmente dé sus frutos. Gamamaru no tenía ninguna intención de compartir jamás la energía natural del mundo con los Tsutsuki. Para él, esa era la máxima traición: devolver la savia vital del planeta a sus invasores. Agoromo, por otro lado, tenía sus propios motivos de preocupación. Si el equilibrio se rompiera de nuevo, si otra presencia divina interfiriera, incluso su propio estado semidivino podría desvanecerse. Ninguno de los dos quería correr ese riesgo. Así pues, por una vez, el viejo sapo y el viejo fantasma estaban perfectamente alineados. Hablaban a través del delgado velo que separaba sus reinos, sus voces resonando débilmente entre los pliegues de la energía natural. La cámara del monte Miboku se ondulaba con una luz tenue, como si el aire mismo se doblegara bajo el peso de su conversación. Entonces está confirmado, dijo Agoromo lentamente. ¿Él es el culpable? La garganta de Gamamaru retumbó, un sonido grave y ancestral. Sí. Desde la última vez que hablamos, hace aproximadamente 1 año y medio, el patrón no ha hecho más que empeorar. Las repercusiones se han intensificado.
La influencia del muchacho se extiende cada día más, así que se volvió innegable para mí. Ryusei Nishida, el último heredero Senju tuyo. No es de este mundo, pero el mundo lo acepta. Los ojos del sabio fantasmal se entrecerraron. ¿Quieres decir que es una anomalía que ni siquiera la naturaleza misma rechaza? Exactamente, respondió Gamamaru. No lo rechaza, pero tampoco puede comprenderlo. Su presencia ciega a todos los futuros ligados a él. Incluso aquellos que lo conocen comienzan a distorsionarse de maneras que ya no coinciden con lo que puedo prever. Es como lanzar una piedra a aguas tranquilas y descubrir que las ondas no desaparecen, sino que se multiplican. Agoromo guardó silencio por un instante, su figura parpadeando débilmente como la niebla. ¿Y los demás? El segundo, dijo Gamamaru con un tono más severo, es Orochimaru. El nombre quedó suspendido en el aire. Sí, continuó Gamamaru, él también ha cambiado. Quizás no por elección propia, sino por el contacto con el chico. Lo influyó. Despertó algo que ya estaba profundamente enterrado. Ahora, incluso él existe fuera de mi alcance. Su camino es suyo, y eso lo hace peligroso. Los ojos del viejo sapo estaban entrecerrados, y un raro destello de irritación los cruzó por su rostro. Y, por supuesto, la sabia serpiente blanca tenía que estar involucrada. Siempre se mete donde no le incumbe. Agoromo asintió con gesto sombrío. Ella lo eligió, ¿no? En el momento en que lo vio. Sí, lo hizo, confirmó Gamamaru. Y no fue casualidad. A diferencia de mí, que veo a través del tiempo, ella ve a través de la esencia, a través de lo que algo podría llegar a ser. No de lo que será. Ella ve la evolución. Y el único tipo de ser que brilla ante sus ojos es aquel que puede desafiar al destino mismo. Orochimaru, murmuró Agoromo. Así que ella lo eligió mucho antes de que se convirtiera en esto. Antes de las guerras. Antes de los experimentos. Exactamente. Quizás desde el principio, dijo Gamamaru. Y ahora, con este nuevo Ryusei influyéndole, ese potencial podría estallar en algo mucho peor de lo que podemos predecir. Las serpientes ya han comenzado a apoyarlo por completo. Su lealtad hacia él es evidente. Después de todo, los sapos y las serpientes siempre habían sido las más antagónicas de las tres facciones de sabios, vigilándose cada una en silencio los movimientos de la otra. Así fue como los sapos se percataron rápidamente de los crecientes vínculos de Orochimaru con la cueva Richie. Sus visitas se habían vuelto demasiado frecuentes. La expresión del sapo se endureció, su garganta se infló ligeramente mientras la energía natural circundante temblaba en respuesta. Creen que es la siguiente etapa de la voluntad de la naturaleza. Yo creo que es el próximo desastre. Entonces, dijo Agoromo en voz baja, él es nuestro segundo objetivo. Gamamaru asintió lentamente. Lo es. Ryusei primero, Orochimaru segundo. Si eliminamos esas dos variables, el destino del mundo aún podría salvarse. Por un instante, reinó el silencio. Un silencio propio de seres ancestrales que pensaban en siglos en lugar de segundos. Entonces Gamamaru exhaló, con voz baja y definitiva. Todo lo demás puede esperar. Pero esos dos, si no se les controla, podrían alterar el curso mismo del destino. En cuanto a Katsuyu, el gran sabio de las babosas, siendo el contrato de invocación de Ryusei y habiéndole ayudado en algunas ocasiones cuando realmente importaba, ninguno de los dos habló de ello. Ambos comprendieron la realidad. Katsuyu era un ermitaño, ajeno a los asuntos del mundo, y su vínculo como invocadores había sido pura casualidad. Eso fue todo. Ella jamás se levantaría para defenderlo abiertamente. Demasiado pasivos, demasiado indiferentes para gestos tan grandiosos. Su lealtad tenía límites, y hacer de protectora iba mucho más allá de ellos. Aún así, ni Agoromo ni Gamamaru la subestimaron. Lo que mostraba en la superficie, la supuesta forma más grande convocada por sus contratistas, era solo un fragmento. El verdadero Katsuyu estaba mucho más allá de lo que un ser no mortal podría invocar por completo. Invocar su verdadera forma sería como intentar convocar al mismísimo Gamamaru. Y ambos sabían que su verdadero cuerpo jamás abandonaría su región de salvia para ayudar al chico. La preocupación no radicaba en su intromisión ahora, sino en el hecho de que, décadas después, cuando llegara el momento de eliminarla por completo como parte de su plan final, aún podría resultar un obstáculo. 201. El verdadero titiritero detrás de la profecía Agoromo entrecerró los ojos mientras escuchaba el tenue zumbido del mundo que se extendía bajo ellos, el pulso de la vida que aún recorría cada árbol y arroyo. Pensó en silencio, con la misma calma que ocultaba una vieja y pesada astucia.
Después de todo, seres como los Otsutsuki, o cualquiera que se les pareciera, como él, nunca fueron fáciles de matar ni de que murieran. Sus almas aún podrían perdurar, sin importar cómo terminaran sus cuerpos. Después de todo, incluso las almas de sus hijos, cada uno de los cuales era solo un cuarto Otsutsuki por naturaleza, eran demasiado poderosas para entrar en la tierra pura después de la muerte. En cambio, permanecieron allí, atrapados entre reencarnaciones interminables y los confines del purgatorio. Si bien este ciclo también fue orquestado en parte y manipulado constantemente por el propio Hagoromo, como uno de los actos centrales de la gran obra que él y Gamamaru habían construido, aún así demostró lo que se argumentaba. Sus almas eran sencillamente demasiado inmensas, su existencia demasiado antinatural, como para poder descansar verdaderamente en la tierra pura con facilidad. Eso mismo le había ocurrido a Hagoromo, pero de una forma mucho más clara. Tras su muerte física, su alma no se desvaneció. Permaneció allí. Lentamente, se extendió por el purgatorio hasta que convirtió todo ese reino en su dominio. Con el tiempo, también llegó a familiarizarse profundamente con el fluir de la tierra pura, cómo las almas entraban y salían de ella, y cómo la energía natural del planeta lo unía todo. Hacía tiempo que había aprendido a controlarlo hasta cierto punto. En el proceso, adquirió nuevos poderes, cosas que ningún mortal podría siquiera describir. Además, antes de su muerte, también dejó varias huellas en el mundo físico, fragmentos ocultos de sí mismo y de su voluntad. Por lo tanto, siempre fue consciente de lo avanzados que estaban sus planes. Y Gamamaru siempre podía contactar con él fácilmente, ya que ambos eran lo suficientemente fuertes como para comunicarse instantáneamente a través de las dimensiones cuando quisieran. Hagoromo podría haber regresado ya, incluso al mundo real, pero ese nunca fue el objetivo. Él conocía el requisito. Tenía que encontrar un cuerpo capaz de aceptarlo. Esa era la clave. Además, si lo hacía demasiado pronto, ya habían calculado que la probabilidad de que el planeta resistiera a los Otsutsuki en el futuro disminuiría drásticamente, por alguna razón. Sencillamente, era mucho mejor quedarse quieto. Su mero regreso podría debilitar el ciclo de defensa natural de este mundo. Por eso decidió esperar. Planeaba regresar solo después de que esa familia rubia, la destinada a repeler a los Otsutsuki, hubiera terminado su parte. Una vez que desarrollaron sus poderes y físicos lo suficiente, una vez que el peligro pasó y la amenaza de los Otsutsuki estaba a punto de fracasar, y estaban a punto de ganar, entonces Hagoromo se movería justo en el momento y escenario más oportunos. Gamamaru lo ayudó a calcular. Atacaría en el momento perfecto, se apoderaría de uno de sus cuerpos y resucitaría. Al final, gracias a su paciencia de más de 1000 años, lograría la victoria y cosecharía los frutos de sus planes y su trabajo. Entonces, junto con Gamamaru, actuaría. Ambos destruirían por completo las otras regiones sabias, la serpiente y la babosa, y unificarían la energía natural bajo su control. Gamamaru manipulaba las cosas desde dentro de la naturaleza, mientras que Hagoromo gobernaba sobre todas las almas. Se convertirían en los verdaderos dioses de este planeta, unidos por su voluntad y su energía natural. Esa siempre había sido la verdadera naturaleza de Hagoromo. Ambicioso, astuto, nunca se contentaba con servir a nadie más. En realidad, él y Gamamaru habían llegado a ese entendimiento hacía mucho tiempo, hacía más de 1000 años, incluso antes de enfrentarse a su madre, Kaguya. Por aquel entonces, aún eran jóvenes de espíritu. Uno era un sapo curioso, el otro un hombre ambicioso que ya aprendía a maquinar como un dios. Simplemente lo habían ocultado todo tras la ilusión de equilibrio, profecía y armonía, incluso para los seguidores sapos y humanos de Gamamaru. Sin embargo, el mundo jamás supo que Hagoromo había engañado incluso a su propio hermano gemelo. Ya casi al final de su vida, le había dicho a Amura que fuera y vertiera casi toda su esencia en ese Tenseigan gigante de la luna. De esa forma, sus descendientes podrían sobrevivir allí durante siglos, soportando ese entorno árido y hostil mientras custodiaban el caparazón del 10 colas y vigilaban constantemente a cualquier Otsutsuki u otros invasores de más allá de las estrellas. Pero todo eso formaba parte del espectáculo. En realidad, Hagoromo solo quería eliminar a su mayor rival. No había ninguna necesidad real de que la luna jugara. Gamamaru ya podía sentir cuando los Otsutsuki intentaban descender. Y en cuanto al caparazón del 10 colas, Hagoromo ya lo había vinculado al Rinnegan, lo que significa que cualquier sucesor elegido podría invocarlo libremente a la Tierra de nuevo más adelante. Por lo tanto, no había ninguna razón real para conservar algo que ya no estaba sellado. Amur había sido engañado.
Toda la historia del clan de la luna, la misión, el deber, todo había sido una forma limpia de alejarlo y agotar su poder. Amur había sacrificado la mayor parte de su alma y su fuerza por ese Tenseigan gigante, y solo un pequeño fragmento permanecía con vida allí, un fragmento que Agoromo ya planeaba reciclar más adelante. Ese fragmento acabaría incorporándose a la esposa del llamado personaje principal que él estaba preparando para la siguiente era. Todo estaba calculado. Cada linaje, cada profecía, cada héroe elegido. Todo ello no era más que el escenario que Agoromo construyó para su eventual regreso. La garganta de Gamamaru retumbó con una silenciosa diversión a su lado. Siempre fuiste el mejor actor, Agoromo. Ni siquiera tu hermano se dio cuenta. La expresión de Agoromo permaneció impasible. Nunca pudo. Era puro, dijo en voz baja. Y la pureza no es más que otra forma de decir ceguera. En la gran jerarquía de intrigantes, Madara Uchiha e incluso Black Zetsu no eran más que bufones para él, tontos que fingían mover los hilos en un mundo que aún se movía según su designio, al igual que ellos mismos. La caverna respiraba suavemente a su alrededor, la energía natural pulsaba en ondas lentas y constantes, como si el planeta mismo estuviera escuchando en silencio. Entonces los ojos saltones de Gamamaru se entrecerraron ligeramente, y el murmullo de su garganta se volvió lento y pausado. Parece, comenzó, y su voz resonó suavemente en la caverna, que Konoha finalmente está dando su gran golpe. Continuó explicando, con palabras bajas y cargadas de significado, pero lo que dijo quedó suspendido en algún lugar entre el brillo del agua y el zumbido de la energía circundante. Cuando cesó el leve eco de su explicación, el alma de Agoromo centelleó con una luz tenue, un discreto destello de satisfacción. El factor más importante que Konoha había elegido para su ataque, el Edo Tensei, era precisamente el tipo de cosa que le abría puertas. Desde allí casi podía sentir su estructura, esa burda imitación del ciclo del alma, la tensión entre la tierra pura y los vivos. Un puente que podía girar sin ser visto. La expresión de Agoromo se suavizó con una leve sonrisa de diversión. ¿Edo Tensei, dices? Entonces su arrogancia ha hecho el trabajo por mí, dijo en voz baja. Si están resucitando a los muertos, significa que puedo volver a atravesar las grietas. Su voz se volvió más grave, con una calma serena. Ese chico, Ryusei, el impostor, el recipiente, sea lo que sea en realidad, le haré la vida imposible. No sobrevivirá. Después, también decidiré qué hacer con Orochimaru y los demás que lo rodean. La garganta de Gamamaru se hinchó con una risa lenta y retumbante. Vas a volver a entrometerte, ¿verdad? El resplandor de Agoromo se estabilizó, tenue pero frío. No interfieras, dijo. Correcto. 202. Senjutsu y cómo borrar un transmigrador 101. De hecho, la región de sabios de Gamamaru siempre había mantenido la relación más estrecha con Konoha. Un portal especial conocido como el agua del cuerpo distante conectaba el monte Miboku directamente con la aldea, lo que permitía a los sapos más pequeños moverse libremente entre ambos, sin depender de la técnica de invocación. Al combinarse con un sapo capaz de realizar la técnica de invocación, este vínculo garantizaba que los sapos pudieran seguir apareciendo en defensa de Konoha incluso si no había ningún invocador vivo presente. No fue una coincidencia. Konoha era el eje central del destino de este mundo, y esa conexión se había concertado hacía mucho tiempo. A través de ese mismo portal, Gamamaru podía observar la aldea cuando quisiera. Por eso, conocía todos los planes que la cúpula de Konoha había elaborado para lidiar con Ryusei Nishida. A Gamamaru se le hizo un nudo en la garganta al hablar de nuevo, con un tono lento y pausado. Esta podría ser nuestra mejor oportunidad, dijo. No puedo actuar abiertamente contra el chico. Si envío a los sapos a atacarlo, alteraré aún más el destino del mundo. ¿Sabes lo frágil que sigue siendo el equilibrio? Agoromo escuchó en silencio, con expresión tranquila, ligeramente calculadora. Ya había notado algo extraño en el chico. Cada sondeo espiritual, cada ataque sutil que le dirigía, había fracasado por completo. Eso no era algo inaudito entre las almas poderosas de la Tierra, pero esto era diferente. La resistencia no era solo una cuestión de fuerza. Se sentía mal, ajena. Era como si el propio niño no formara parte natural del ciclo espiritual de este mundo, al igual que el efecto que Gamamaru observó con la energía natural. Y tú, continuó Gamamaru, tampoco puedes permitirte manifestarte. Revivir ahora destrozaría tu propio destino, el que trazamos para tu eventual ascensión. La ruta que diseñamos para ese cuerpo perfecto, superior al de cualquier Otsutsuki común, se derrumbaría en el momento en que te adelantaras.
La luz de Agoromo parpadeó débilmente, una pequeña señal de acuerdo. No se trata solo de riesgo, prosiguió Gamamaru. Encontrar un recipiente lo suficientemente fuerte como para contener tu cuerpo entero ahora sería casi imposible. Incluso si existiera, tocarlo prematuramente rompería el ciclo. No, la única opción ahora es guiar. Influir. Debes bendecir a los vivos según tu voluntad, a aquellos que ya son hostiles al muchacho, y dejar que terminen el trabajo por ti. El tenue resplandor de Agoromo se estabilizó, su presencia se volvió más penetrante y fría. Entonces está decidido, dijo en voz baja. Empujaré las manos vivas que ya se extienden hacia él. Susurraré donde duele, guiaré sus espadas sin tocarlas jamás. Gamamaru parpadeó una sola vez, satisfecho. Bien. Que los mortales se encarguen del asunto. Su odio nos será más útil que nuestro propio poder. La mirada de Agoromo se desvió ligeramente, su tono tranquilo pero reflexivo. Por si acaso, dijo, deberíamos fortalecer a los padres del niño elegido. Sería problemático que les ocurriera algo demasiado pronto, antes de que hayamos resuelto esta anomalía. Gamamaru asintió lentamente. Pensé lo mismo, respondió. Planeo llamar a Minato pronto y enseñarle el modo sabio un poco antes de lo previsto. Quizás incluso le transmita algunos fragmentos de inspiración, conceptos que su hijo crearía algún día, ahora a través de mis visiones. La energía natural era la energía que nacía del aire, el agua y la tierra del mundo. Existía en todas partes, fluyendo y circulando constantemente por el planeta como parte inseparable de la naturaleza misma. El Senjutsu era el arte de combinar esa energía natural con las propias energías físicas y espirituales para crear una forma de chakra más fuerte y pura, que podía mejorar enormemente tanto el cuerpo del usuario como sus técnicas. Quienes dominaban este arte eran conocidos como sabios. Solo logrando un equilibrio perfecto entre la energía natural y las energías internas se podría producir el verdadero chakra Senjutsu y convertirse en un sabio. El modo sabio era el estado alcanzado cuando un sabio se imbuía por completo de esta energía refinada. En ese estado, el fuego ardía con más intensidad, el agua golpeaba con mayor fuerza, los relámpagos se movían más rápido, el viento cortaba con mayor agudeza y la tierra se volvía más densa y resistente. Las ilusiones se volvieron más difíciles de romper, arraigándose más profundamente en los sentidos, mientras que los golpes físicos adquirieron una fuerza abrumadora, capaces de aplastar acero o derribar edificios con facilidad. Dependiendo de la región de sabios que los hubiera entrenado, sus habilidades y apariencia reflejarían las características distintivas de esa región. En el monte Miboku había una fuente sagrada que producía un aceite singular, rico en energía natural, que irradiaba la esencia de Gamamaru por todas partes. El aceite permitía a quienes se entrenaban allí percibir y absorber la energía de la naturaleza con mucha más facilidad. Sin embargo, si el usuario no lograba permanecer completamente inmóvil mientras se fusionaba con la naturaleza, el equilibrio se rompería. Sus cuerpos comenzarían a transformarse en los de un sapo y, finalmente, se convertirían por completo en piedra. El petróleo en sí solo podía existir dentro de la atmósfera única de la montaña y se evaporaría instantáneamente si se alejaba demasiado del dominio de Gamamaru. Para la gente común, como los más grandes samuráis o monjes del pasado, despertar el modo sabio y dominar el Senjutsu había sido imposible, sin importar cuán profunda fuera su percepción o disciplina. No se trataba solo de su falta de chakra, resistencia física o control. Se debía a que, para los humanos, alcanzar esa armonía sin la ayuda directa de una región sabia era inalcanzable. En el mejor de los casos, podían canalizar trazas de energía natural externamente para mejorar sus técnicas, una hazaña que exigía toda una vida de dedicación y que solo lograron unos pocos monjes y guerreros legendarios registrados en la historia antigua. Un bastón especial, situado en el monte Myoboku y sostenido por uno de los sapos ancianos, ayudaba a mantener el delicado equilibrio durante el entrenamiento, pero estaba reservado únicamente para aquellos elegidos por la profecía, el niño del destino o aquellos estrechamente vinculados a él, como Minato y Jiraiya. Esa era solo una de las muchas ayudas y privilegios ocultos que les otorgaban los ancianos sapos. Muchos otros que llegaron al monte Miboku por accidente intentaron, tontamente, dominar su poder y perecieron en su lugar, sin que se les ofreciera ayuda alguna. Sus cuerpos se convirtieron en piedra y quedaron esparcidos por la montaña como silenciosas advertencias de su fracaso. Solo algunos animales del mismo linaje que los grandes ancianos de las tres grandes regiones de sabios podían usar sus poderes con mucha más facilidad y sin depender tanto del chakra.
Esto se debía a que ya compartían la forma y la esencia de la naturaleza, algo que les había sido conferido, por ejemplo, por la constante proximidad histórica de Gamamaru y su región de los sabios. La tenue luz de Agoromo parpadeó en señal de aprobación silenciosa. Bien. Entonces hablaré con Kurama si es necesario. Podría sugerirle a Kusina que colabore más estrechamente cuando llegue el momento. Ambos seres ancestrales comprendieron perfectamente de qué estaban hablando. Ryusei se había vuelto demasiado poderoso, y la magnitud de su anomalía se estaba extendiendo. Ya no era solo él. Su presencia distorsionaba todo a su alrededor, alterando el destino mismo. Al menos, no podían arriesgarse a que les sucediera algo a los padres del chico predestinado. La garganta de Gamamaru palpitaba mientras continuaba. Puede que nos beneficie. Si la facción gobernante de Konoha termina enfrentándose a Ryusei, obligará a Minato y Kusina a entrar en conflicto directo con él también, aumentando las posibilidades de su muerte. Agoromo asintió sin dudarlo. Ambos tienen el talento suficiente para superar a cualquier Kage. Después de todo, son sus padres, dijo en voz baja. No será difícil elevarlos a ese nivel si los guiamos correctamente. Pero podría complicar las cosas más adelante, me refiero a que el impostor Madara los mate. Esa muerte sigue siendo una parte fundamental del camino para crear al niño del destino de ojos azules. Gamamaru cerró los ojos, su mente recorrió en un instante cientos de posibles resultados, calculados de antemano, revisitados innumerables veces, y ahora los recordaba de nuevo. Está bien, dijo finalmente. En la línea temporal original, Minato nunca dominó el modo sabio a tiempo para la batalla contra Obito. No podía reunir energía natural con la suficiente rapidez. Por eso, su hijo más tarde recurrió a los clones de sombra para reunir energía para él, y hacía que Fukasawa Shima los invocaran de vuelta cuando era necesario. Para percibir la energía natural, uno tenía que permanecer completamente quieto, lo suficientemente inmóvil como para no perturbar el ritmo silencioso de la naturaleza, que los seres vivos siempre alteran simplemente con su existencia. Solo cuando una persona alcanzaba tal quietud que su presencia se fundía con el mundo que la rodeaba, sin estar ya separada del viento, la tierra o la luz, podía empezar a percibir esa energía. Una vez que aprendieron a verlo, pudieron atraerlo y absorberlo en sus cuerpos. Pero si absorbían muy poco, no podrían formar el verdadero chakra senjutsu, y si absorbían demasiado, sus cuerpos comenzarían a cambiar en busca del equilibrio hasta convertirse en piedra, pasando a formar parte de la naturaleza misma. Detectar y gestionar esto mientras se movían era prácticamente imposible. Incluso la más mínima perturbación dispersaba el flujo, y su atención dividida provocaba que la energía se desbordara y los consumiera. Esto significa que todo esto era prácticamente imposible de realizar en el fragor de la batalla, especialmente con tanto en juego y un oponente de ese calibre presionando. A menos que uno contara con la ayuda de los sapos ancianos en medio de la batalla, o utilizara ese truco del clon de sombra como lo hizo más tarde el hijo de Minato. Volvió a abrir los ojos, con su brillo dorado tenue y sabio. Esta vez tampoco le daremos esa facilidad. Nada de atajos con clones ni guía deliberada, como con su hijo. Simplemente le haremos aprender el modo sabio antes, nada más. El espíritu de Agoromo latía suavemente, en señal de aprobación. En aquel momento, ellos deseaban su muerte más que nadie, porque era la etapa inicial clave de su obra, que conducía a la creación del fatídico héroe. Gamamaru añadió. Aunque Minato se vuelva más fuerte, Obito, este falso Madara, lo percibirá. Se adaptará, probablemente traerá a otros consigo cuando intente liberar al zorro de 9 colas, o recuperará su otro ojo antes del ataque. Cambia los detalles, pero no el destino. El tono de Agoromo se hizo más profundo, lento y deliberado. Sí. Obito no está destinado a ganar. Está destinado a acorralar a Minato, a forzar su sacrificio y a hacer que dirija al zorro de 9 colas hacia su hijo. Ese acto debe seguir siendo el punto de inflexión en el camino del niño del destino. Gamamaru dio un leve graznido de acuerdo. En ese caso, continuó Agoromo, le ordenaré a Kurama que ayude a Kusina solo si la llevan al límite, antes del nacimiento y del ataque. De lo contrario, que permanezca oculto. Bien, dijo Gamamaru. Y me aseguraré de que mis sapos ayuden a Minato a alcanzar el modo sabio más rápido si alguna vez está en peligro. En silencio, sin que se dé cuenta de que lo están ayudando. Gamamaru decidió interiormente que convocaría a Minato sin demora. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que también debía vigilar más de cerca a Jiraiya. El papel de aquel hombre en la historia del niño predestinado era demasiado importante como para ignorarlo. No era solo un mentor, sino casi un padre espiritual.
Y cuando los padres biológicos ya no estaban, siempre eran los mentores quienes llevaban adelante el espíritu de la profecía. Al mismo tiempo, Agoromo calculaba en silencio cuál de sus planes de contingencia ocultos debía activar a continuación, aquel que lo acercara más al éxito en su diseño original a largo plazo, incluso si eso significaba perturbar aún más el equilibrio a corto plazo, siempre y cuando garantizara la eliminación absolutamente necesaria de Ryusei en el proceso. 203. El día en que la capital olvidó dormir. En la capital del País del Fuego, el día transcurrió como cualquier otro, aunque el ambiente se había vuelto mucho más luminoso que en los primeros meses de la guerra. Los ciudadanos se movían por las bulliciosas calles con paso ligero, y en sus rostros reflejaban alivio en lugar de temor. Todos los nuevos informes procedentes del frente hablaban de las victorias de Konoha, de avances constantes, de territorios recuperados y de la retirada del enemigo. La sombría nube que una vez se cernió sobre la capital se estaba disipando lentamente. La gente había empezado a anhelar la paz, rezando por el día en que terminara la guerra, cuando la inflación y los elevados impuestos finalmente cesaran. En medio de este bullicio, dos figuras peculiares se movían con rapidez y en silencio por las calles abarrotadas, en dirección al gran palacio del daimyo. Sus movimientos eran disciplinados, llevaban la cabeza baja y sus túnicas y capuchas ocultaban cada centímetro de sus figuras. Se mantuvieron en senderos estrechos y callejones sombreados, evitando las carreteras principales. Un análisis más detenido de sus rostros habría suscitado interrogantes. Uno de ellos no parecía del todo humano. Sus rasgos presentaban vestigios de una bestia, sobre todo de un mono, algo a medio camino entre animal y hombre. El otro presentaba extrañas grietas ramificadas en la cara, marcas oscuras que se extendían hacia la mandíbula. Después de todo, ya no se encontraba entre los vivos en su verdadera carne, sino que había sido invocado de vuelta desde la tierra pura a través del Edo Tensei. Su actual recipiente era una grotesca construcción de tierra, polvo y papel, animada mediante el sacrificio de un desconocido. Ambos estaban cubiertos de patrones de sellado negros que casi borraban sus firmas de chakra, marcas grabadas en ellos durante semanas por los mejores especialistas en sellado de Roth. Las líneas palpitaban levemente bajo su piel, moviéndose como hebras de tinta viva con cada latido del corazón. Se detuvieron en lo profundo de un callejón oscuro, sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ambos asintieran. El silencioso, Yoji Aburame, alzó la mano con un gesto preciso, indicando que hasta ahí podían llegar. El palacio del daimyo aún no estaba a la vista directa, pero no era necesario que lo estuviera. Yoji extendió la palma de la mano y un leve zumbido llenó el aire mientras innumerables insectos microscópicos especiales de Kochu se dispersaban desde su manga, desapareciendo sin ser vistos durante la noche. Su enjambre se extendió como la niebla, algunos hacia el palacio principal del daimyo, otros hacia las residencias más pequeñas pertenecientes a los parientes reales, en particular los herederos varones que vivían dentro de las murallas de la capital. Durante casi una hora, ambos permanecieron ocultos, inmóviles, mientras la operación continuaba en silencio y los insectos tomaban posiciones cerca de sus objetivos. Entonces Yoji volvió a hacer una señal. La figura humanoide con aspecto de mono realizó al instante una rápida secuencia de gestos con las manos antes de golpear el suelo con la palma de la mano. Un instante después, dos figuras enmascaradas comenzaron a materializarse a partir de un destello de chakra. Se trataba de Shinsuke Sarutobi, hijo del tercer Hokage y actual comandante de la ANBU, e Isamichi Nara, su capitán de la ANBU de confianza. Ambos reflejaban la tensión contenida de hombres en una misión demasiado importante como para dudar. Esta no fue una operación ordinaria. Su objetivo era claro y peligroso: liberar al daimyo y a sus parientes del control invisible de Ryusei y sus 6 cómplices Senju. Solo entonces pudieron concretar la segunda parte de su plan: eliminar al niño de una vez por todas, en otra parte del mundo, sin dejar tras de sí un caos político. Shinsuke no perdió el tiempo. Sus manos trazaron rápidamente otra serie de sellos y, con un destello de chakra, el rey mono Enma apareció a su lado, imponente y sombrío. Los ojos penetrantes de Enma recorrieron el callejón, luego inclinó ligeramente la cabeza hacia Shinsuke antes de completar su parte del plan. Comenzó con un extraño fuinjutsu, formando palmas de chakra translúcidas que se expandieron hacia afuera y las envolvieron a todas en una tenue capa brillante. Se trataba de una técnica de ocultación, ideada para enterrar aún más su presencia, aunque cada uno de ellos ya estaba marcado con potentes sellos de supresión. El aire se cargó de presión de chakra, y el callejón ahora estaba lleno de la élite de Konoha.
El mono humanoide que había invocado a Shinsuke anteriormente retrocedió en silencio. No era una bestia cualquiera, sino el propio hijo de Enma, con el pelaje veteado de un tenue color plateado y los ojos penetrantes y llenos de perspicacia. Entonces, sin decir palabra, Enma formó una última ráfaga de sellado tras terminar con su barrera. El aire tembló levemente, el chakra se extendía hacia afuera como olas en agua en calma. Sus palmas chocaron y 3 figuras comenzaron a materializarse frente a él, en ese mismo campo de chakras de aspecto etéreo. Gakuya Inuzuka y Tatsuma Burame aparecieron, y sus formas se solidificaron en silencio. Entonces, otra presencia apareció detrás de ellos, la que había sincronizado su chakra con el de ellos, permitiendo así que la invocación inversa de Enma los teletransportara también en ese preciso instante. El mismísimo tercer Kage. La pieza del rey se había movido directamente al tablero. Hiruzen Sarutobi permanecía allí, sereno pero sombrío, con el peso de los años y las guerras reflejado en sus ojos. Enma, Shinsuke e Isamichi, comiencen a preparar la formación. Yoji Aburame, a mi señal, libera a los insectos, poco después nos teletransportaremos, ordenó Hiruzen con tono firme, sereno y decidido. Enseguida, Enma, Shinsuke e Isamichi tomaron sus posiciones y adoptaron la técnica de formación del trueno volador. Los 3 debían ejecutarlo juntos. Mientras formaban un círculo alrededor de Hiruzen y los 2 operativos de alto rango de Root restantes, ya que Shinsuke había despedido al hijo de Enma, cada uno de ellos juntó sus manos en señal de confrontación, alineando sus pulgares, dedos medios e índices entre sí hasta que la formación quedó perfectamente unida y estable. Este gesto sincronizado les permitiría teletransportarse a sí mismos y a cualquier cosa que se encontrara dentro de los límites del anillo a un destino marcado. En su interior, Hiruzen recordó cómo se había gestado toda esta operación. Desde que descubrió lo que Ryusei había hecho con respecto al daimyo, hacía ya mucho tiempo, no había podido dormir bien en muchas ocasiones. La idea de que un adolescente, insidioso y solitario, ejerciera tal control sobre el gobernante del país y su familia, durante la guerra más importante de la historia de Konoha, lo atormentaba constantemente. También sabía que sería imposible actuar contra Ryusei si antes no cortaban su influencia y coacción sobre el daimyo. Pero eso era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hiruzen estaba seguro de que el daimyo no estaba rodeado únicamente por esos 6 cómplices Senju. Tenía que haber al menos uno de los clones de sombra de Ryusei allí también, especialmente sabiendo de su incomparable capacidad sensorial. Por lo tanto, infiltrarse sin ser detectado para rescatar al daimyo y a sus familiares era prácticamente imposible en circunstancias normales. Por eso, esta operación se había planeado durante casi un año en absoluto silencio, sin ningún nuevo intento de ningún tipo contra Ryusei. Cada decisión, cada detalle, había sido cuidadosamente planeado, requiriendo la coordinación de toda la estructura de mando superior de Konoha. Incluso habían recurrido al Edo Tensei para traer de vuelta a Yoji Aburame, cuyos singulares insectos eran perfectos para la infiltración encubierta y el asesinato. Afortunadamente, Ryusei no había destruido por completo el cuerpo de Yoji cuando lo mató en el frente de Kumo durante aquella caótica persecución en la que participaron agentes de Root. Ryusei había estado al borde del abismo y acorralado en aquel entonces. Había eliminado a Yoji más por las circunstancias que por un control total, y no había logrado borrar todos sus restos genéticos con la trampa que había tendido en ese momento. Por pura casualidad, o quizás por destino, el protocolo de recuperación de Root había preservado esos restos. Desde hacía tiempo, Root había recibido instrucciones de recoger cualquier rastro de los cuerpos de esos agentes de alto rango, dado el valor que podían tener sus conocimientos y técnicas, incluso después de su muerte. El razonamiento era sencillo. Nunca se sabía cuándo los secretos de un cadáver o su material genético podrían seguir siendo útiles para la aldea. Además, nadie podía predecir qué ocurriría si tales restos cayeran en las manos equivocadas. Teniendo en cuenta el tipo de información que poseían esos agentes y las extrañas técnicas que surgían constantemente en el mundo shinobi, la posibilidad de que alguien extrajera conocimiento de un cadáver, o incluso de algún material genético, no era en absoluto imposible, sobre todo porque Yoji había muerto en lo profundo del frente de batalla de Kumo. Cuando Hiruzen y el consejo decidieron más tarde utilizar el Edo Tensei como una de sus armas ocultas, quizás la principal, contra Ryusei Nishida, revivir a Yoji Aburame fue la opción natural y obvia para este propósito. Porque sus habilidades encajaban perfectamente con el plan actual. Aún así, ni siquiera eso fue suficiente.
Hiruzen sabía que Sir Yusei había colocado un clon cerca del daimyo, como estaba casi seguro de que lo había hecho, ya que el chico no era ningún tonto sino un astuto estratega, entonces, incluso si no percibía directamente a los insectos de Yoji, aún así detectaría que algo andaba mal. En el mejor de los casos, podría fijarse únicamente en aquellos más cercanos a él y al daimyo, donde probablemente residía su verdadera atención, donde su clon fue enviado para proteger al daimyo. Pero en el momento en que percibió que, a lo lejos, sus aliados Senju comenzaban a morir inexplicablemente, dentro y fuera del palacio principal, Ryusei comprendió de inmediato que un ataque, liderado por ellos, estaba obviamente en marcha. Y cuando eso sucedía, su respuesta era rápida y despiadada. Hiruzen estaba seguro de que el primer objetivo sería el propio daimyo, la base de la influencia que Ryusei ejercía sobre el liderazgo de Konoha, y la misma amenaza que había dejado clara. Si volvían a actuar contra él de cualquier manera, el daimyo moriría primero. Ese era el peligro principal. Para evitarlo, necesitaban velocidad. Movimiento instantáneo. La capacidad de actuar en el momento exacto en que los insectos de Yoji atacaron a esos Senju, para interceptar la reacción de Ryusei antes de que pudiera desarrollarse. Por eso habían recurrido al ninjutsu espacio-temporal. El propio Shikaku Nara había supervisado esta parte de la operación, diseñando el marco táctico. No solo requería conocimientos sobre sellado, sino también una coordinación a un nivel casi telepático. Necesitaban una forma de teletransportarse desde más allá del alcance sensorial de Ryusei directamente hasta la ubicación del daimyo en el momento en que comenzara el asalto. Ese era el verdadero propósito de la técnica de formación trueno volador. El espacio en el que se encontraban estaba completamente sellado, aislado por una de las barreras avanzadas de Fuinjutsu de Enma. Después de todo, esos monos invocados también eran expertos ocultos en Fuinjutsu. Hiruzen había dedicado meses a asegurarse de que Shinsuke, Isamichi y Enma, quienes poseían un talento considerable, dominaran la técnica. El verdadero Flying Raijin, tal como lo creó Minato, era imposible de replicar para ellos. Requería una genialidad para las fórmulas espaciales que ninguno de ellos poseía. Pero mediante la investigación y la adaptación colectivas en la aldea, habían construido una variante basada en formaciones que podía lograr un efecto similar en condiciones específicas. La técnica requería mucho más tiempo para iniciarse, lo que la hacía mucho más adecuada para el transporte estratégico y el movimiento coordinado que para el uso en combates rápidos como el de Minato. Había requerido un esfuerzo inmenso e innumerables intentos, pero los tres lo habían logrado. Podría haber funcionado incluso más rápido si más shinobi hubieran sido entrenados en ello, pero con los tres resultó suficiente. Y lo que es más importante, Hiruzen había sido extremadamente selectivo a la hora de decidir a quién se le permitía aprenderlo, obviamente. Por ejemplo, obviamente se había negado a incluir a Tatsuma Burame o a Gakuya Inuzuka en el proceso interno, a pesar de su lealtad, por una simple razón. No confiaba en Danzo. En realidad, Hiruzen ahora consideraba a Danzo casi tan peligroso como Orochimaru. Sus recientes éxitos con el Edo Tensei lo habían cambiado. Algunos informes describían que llevaba un enorme sello metálico en uno de sus brazos, forjado con aleaciones de alta calidad para la supresión del chakra y cubierto de inscripciones de Fuinjutsu superpuestas, debajo de las cuales no se podía percibir nada. Su aura también se había vuelto extraña, más oscura, pero también mucho más ajena, como si algo nuevo se estuviera enroscando bajo su piel. Estaba movilizando a Root en secreto, aparentemente buscando a algunos individuos desconocidos, y ni siquiera Hiruzen podía determinar ya todos sus motivos, algo que nunca había ocurrido antes. Por eso, esta nueva formación se mantuvo completamente fuera de su alcance. Hiruzen ya había cometido el error de compartir el Edo Tensei con él. No lo repetiría con Flying Raijin de ninguna manera. Sin embargo, irónicamente, ese mismo error resultó útil. El dominio de Danzo del Edo Tensei había avanzado a tal punto que se había convertido en la piedra angular de la ofensiva principal, que se desarrollaba en paralelo con el ataque secundario de Hiruzen, procedente de otro país. Actualmente se encuentra oculto en la Tierra del Agua Caliente, preparándose para enfrentarse directamente al verdadero cuerpo de Ryusei, si es que no lo ha hecho ya. En los últimos meses, habían reunido numerosos recursos nuevos e invocaciones de Edo Tensei, todos adquiridos de forma un tanto accidental desde su última operación en Amegakure, como si el destino mismo hubiera comenzado a alinearse con su propósito. Desde el principio, todos los que estaban de su lado entendieron que tenía que ser un ataque por dos frentes. Sencillamente no había otra manera de acorralarlo.
Al fin y al cabo, ¿qué sentido tenía salvar al daimyo si Ryusei podía simplemente enviar su cuerpo real, u otro clon, a la capital y desbaratarlo todo en cuestión de minutos? Hiruzen y Danzo trabajaban para lograr el mismo objetivo, aunque ninguno confiaba en el otro. Dos frentes, un mismo objetivo: la erradicación de Ryusei Nishida. Y esta vez, no habría errores. Porque toda la maquinaria de la aldea había sido movilizada y perfeccionada durante el período de preparación más largo hasta la fecha, por primera vez, y fortalecida por un jutsu que desafiaba la frontera entre la vida y la muerte, y por los extraños dones, casi predestinados, que parecían ayudar a su causa. 204. El clon que vio caer la trampa, el marcador del Flying Raijin, al que ahora se teletransportarían dentro del palacio, también había requerido meses de preparación meticulosa para su colocación. Debía permanecer oculto tanto de las extraordinarias capacidades sensoriales de Ryusei como de las numerosas inspecciones físicas realizadas por sus matones a sueldo de Lampa después de tomar el control en secreto del palacio del daimyo. El marcador no estaba situado justo al lado del propio daimyo, sino lo más cerca posible y en lo más profundo de la estructura del palacio, y además fue cuidadosamente construido a lo largo del tiempo para que fuera lo suficientemente pequeño como para escapar incluso a la detección más precisa, y completamente desprovisto de emisiones de chakra. La había colocado uno de sus informantes civiles más antiguos, un espía leal que había servido en el palacio durante décadas sin levantar jamás sospechas. Después de todo, el clon de Ryusei podía monitorear la actividad del chakra, sí, pero podía rastrear cada sonido, cada susurro, cada sirviente que se movía por esos vastos salones de mármol. Podía leer firmas, percibir la llegada de nuevos empleados y posibles intrusos, y medir fluctuaciones repentinas, pero se trataba de empleados veteranos, presencias familiares que se integraban en el ritmo diario del palacio. La razón por la que Hiruzen tenía que estar presente físicamente, a pesar de que los 4 agentes de mayor rango ya estaban reunidos, 2 de Anbu y 2 de Root, la cúpula de ambas organizaciones, por debajo de él y de Danzo, era sencilla: no confiaba plenamente en nadie. Para entonces, Hiruzen comprendía mejor que nadie que el poder, el intelecto y el ritmo de crecimiento de Ryusei superaban con creces lo que cualquier shinobi ordinario podría predecir. Volver a subestimarlo podría condenarlos a todos. Aunque los otros 2 ancianos se opusieron discretamente a su participación, argumentando que su presencia no era la óptima por diversas razones, Hiruzen los ignoró a todos y confió en sus instintos esta vez. Estaba decidido a supervisar la misión personalmente. No había ninguna vergüenza en que un Hokage liderara una operación para rescatar al daimyo de los traidores, especialmente una que luego pudiera hacerse pública para fortalecer su imagen en toda la aldea y en todo el país del fuego. Si esta misión tuviera éxito, Ryusei sería tachado de conspirador y enemigo del Estado, y el nombre de Hiruzen resurgiría como protector tanto del daimyo como de la aldea de la hoja. Y entonces, en un instante, la señal cobró vida. Una oleada de luz y distorsión espacial los envolvió, y los 6 desaparecieron de la cámara sellada, dejando solo a Yoji Aburame. Su tarea era sencilla pero crucial: liberar a sus insectos en el momento preciso, pocos segundos después de su desaparición. Esa sincronización garantizaría que el ataque del enjambre coincidiera perfectamente con su llegada al palacio, dividiendo la atención de Ryusei entre las muertes repentinas de sus aliados Senju y el caos dentro de la residencia del daimyo. El siguiente latido se convirtió en un silencio borroso, y entonces, en lo más profundo del gran palacio del daimyo del fuego, 6 figuras se materializaron a la vez. Hiruzen, Enma, Shinsuke, Isamichi, Tatsuma y Gakuya se encontraban ahora en el corazón del territorio ocupado por el enemigo. Todos iban cubiertos con capas y máscaras, su presencia ocultaba al máximo. Por un breve instante, nadie habló. Entonces Hiruzen exhaló lentamente y se quitó la capa, dejándola caer silenciosamente sobre el suelo pulido. La tenue luz de las arañas de cristal se reflejaba en la armadura que llevaba bajo la túnica. Se mantenía erguido e inmóvil, ya no era un infiltrado oculto, sino el mismísimo Hokage, el símbolo viviente de la aldea de la hoja, a la vista de todos incluso en territorio enemigo, dispuesto a obtener más gloria. Shinsuke fue el primero en moverse. Cerrando los ojos brevemente, extendió sus sentidos del chakra, mucho más agudos que los de los demás. En cuestión de segundos, las volvió a abrir y habló en un tono bajo y seco sobre la posición de esos 6 Senju que se encontraban en ese palacio en particular. Isamichi asintió brevemente. Entonces atacaremos rápido. ¿Los matones de Lampa? Preguntó Enma secamente, con su voz grave y baja.
Déjalos, dijo Hiruzen con frialdad, mirando hacia Tatsuma. Tatsuma, elimínalos con tu enjambre, en silencio. Que no queden supervivientes. Tatsuma asintió levemente, mientras liberaba silenciosamente una oleada de insectos negros desde debajo de sus mangas. El enjambre se deslizó a lo largo de las paredes como una niebla oscura, desapareciendo en los pasillos del palacio. Al mismo tiempo, Hiruzen creó 4 clones de sombra y los envió a erigir una barrera alrededor del área, asegurándose de que el resto del palacio permaneciera intacto ante la inminente batalla. Los clones se desplazaron rápidamente a lugares preestablecidos donde sus agentes internos ya habían grabado patrones de sellado. Ahora solo quedaba cargarlos con chakra y activar la formación, expandiéndola hasta convertirla en una amplia barrera protectora. Los demás no perdieron ni un instante. En perfecta sincronía, se dispersaron mediante un rápido movimiento corporal. Sus movimientos eran bruscos, silenciosos y cegadores. Su objetivo era claro: los aposentos del daimyo. Cada segundo contaba. Para cuando los primeros gritos ahogados y crujidos resonaron débilmente desde el salón norte, donde los insectos de Yoji habían comenzado su silenciosa masacre, el equipo de ataque de élite de la aldea de la hoja ya se estaba acercando a la ubicación del daimyo. No dudaban de que los 6 agentes de Senju, ya fuera dentro del palacio principal o en las residencias reales cercanas en toda la capital, morirían en cuestión de segundos, devorados silenciosamente por los nanoinsectos invisibles. El verdadero objetivo de la misión no era matar, sino la extracción. Rescatar al daimyo era lo primero. Todo lo demás era secundario. En ese preciso instante, cerca de la cámara principal del daimyo y de la corte, uno de los clones de Ryusei abrió los ojos de golpe. Durante meses, permaneció inmóvil, con el cuerpo paralizado, conservando chakra para mantenerse a largo plazo. Para ahorrar energía, funcionaba principalmente mediante un campo sensorial subconsciente, una red automática que abarcaba el palacio principal y varias fincas cercanas, registrando las perturbaciones mientras mantenía inactivas todas las demás funciones. Periódicamente, reponía sus reservas de chakra a través de un fragmento de Katsuyu conectado directamente al cuerpo principal. Ahora, la calma se había roto. La red sensorial del clon emitía un frenético torrente de señales. Varias señales de vida de los Senju desaparecían casi simultáneamente. En ese mismo instante, detectó a los intrusos. Su chakra era débil pero deliberado, enmascarado, entrenado y coordinado. El clon se puso de pie en un instante, con las manos ya gesticulando en los letreros. Un pequeño fragmento de babosa se materializó en el suelo, palpitando con el chakra almacenado. El clon presionó su mano contra ella, absorbiendo la energía para restaurar sus reservas en la medida de lo posible. Llamen al cuerpo principal, ordenó bruscamente. Díganles que el palacio está siendo atacado. Ahora mismo. La babosa vaciló un instante, y su tono, inusualmente grave, fue cuando finalmente habló. El cuerpo principal y Tsunade-sama ya están en combate, decía el mensaje. Se enfrentan a oponentes muy poderosos y extraños. No pueden venir ahora. El clon se quedó paralizado, la comprensión de la situación rompió su compostura. Así que la coincidencia no fue casual. Quienquiera que hubiera planeado esto, había esperado el momento exacto en que el cuerpo principal de Ryusei estuviera ocupado en otro frente. La voz de Katsuyu resonó suavemente en la cámara, tranquila pero cargada de urgencia. Tu cuerpo principal ya estaba preparado para esto, desde que fue atacado, dijo. Entonces invocó y envió otro fragmento con antelación para informar a mi yo principal en el bosque de Shikotsu. Si este lugar también era atacado ahora, la orden era clara. Asegurar al daimyo si era posible, y si no, eliminarlo. Luego, retirarse inmediatamente, llevándose al menos a Pakura y a tu tío, mediante una invocación inversa al bosque de las babosas, que yo organizaría. El clon apretó el puño lentamente, procesando sus palabras. No me sorprendió. El verdadero Ryusei siempre planificaba con varias capas de antelación, anticipando resultados que la mayoría jamás consideraría. Obviamente, comprendió que nunca lo atacarían sin antes asegurar este lugar. Así que ya está en marcha, dijo el clon en voz baja. Entonces lo seguiremos. Salvaremos lo que podamos. 205. Cuando la criada dejó de fingir. Mientras el clon reponía su chakra, con ese fragmento unido a él simbióticamente, se dirigió inmediatamente hacia las cámaras del daimyo, con la mirada penetrante y la expresión ensombrecida. Hiruzen, ¿realmente eres tú? Ryusei pensó con tristeza, mientras su mente ya iba a 1000 por hora.
A través del vínculo telepático, sintió un pulso de advertencia dirigido hacia su tío, Senju Kazuo, que era el más cercano a él. Kazuo reaccionó al instante, retrocediendo justo a tiempo para esquivar el enjambre invisible. Aún no podía ver ni sentir ningún insecto, pero la voz de Ryusei resonaba en su mente, tranquila pero firme. Son microscópicos. Indetectables para casi todo el mundo, en la mayoría de las circunstancias. No intentes encontrarlos, simplemente muévete. Kazuo no le hizo ninguna pregunta. Confiaba plenamente en Ryusei. Había presenciado de primera mano el ascenso meteórico del chico, esa mezcla imposible de poder e inteligencia que rozaba lo sobrenatural. En ese mismo instante, Ryusei se comunicó telepáticamente con otro de sus aliados ocultos, Pakura. Ella también se encontraba en algún lugar cercano, disfrazada de una simple sirvienta de palacio, continuando la misión secreta que había aceptado hacía meses. Pakura, su voz resonó en su mente, fría pero controlada. Estamos bajo ataque. Microinsectos especiales, recubiertos de toxinas especiales e indetectables por el chakra. Mantén una capa de elemento quemadura activa a tu alrededor en todo momento. Dirígete ahora mismo a los aposentos del Daimyo. Os teletransportaré a ti y al tío Kazuo a través de la ruta de invocación de Katsuyu. El tercer Hokage lidera el ataque esta vez junto con otras élites de Konoha. Pakura se quedó paralizada donde estaba, con sus ojos color avellana muy abiertos por la incredulidad. ¿El mismísimo Hiruzen Sarutobi? Incluso para Konoha, esto superaba con creces sus expectativas. 1000 pensamientos se agolparon en su mente mientras procesaba sus palabras. Había pasado más de medio año atrapada allí, fingiendo ser una sirvienta del palacio, sola, humillada e inquieta. Ella solo había aceptado esta misión porque Ryusei le había prometido algo que valía más que la comodidad: poder. Poder suficiente para destruir algún día a la miserable raza y a los ancianos Suna que intentaron sacrificarla por motivos políticos. Pero esta larga farsa había puesto a prueba su paciencia más de lo que jamás hubiera imaginado. Disfrazada de criada, obligada a sonreír y a hacer reverencias, había soportado semanas de aislamiento en aquel palacio maldito. Su belleza había llamado la atención de varios civiles de alto rango, hombres demasiado arrogantes para comprender quién era ella en realidad. Cada vez que se acercaban demasiado, ella los quemaba, literalmente, y luego maldecía a Ryusei en voz baja por obligarla a adoptar esa humillante identidad. Cada vez, tenía que correr a través del palacio usando el parpadeo corporal del viento, despertando a su clon de su estado de éxtasis para limpiar las pruebas antes de que alguien notara los restos calcinados. Ella solo lo había visto 1 o 2 veces al mes como máximo, y cada vez que su clon también quería recargar su chakra. Él también fue a visitarla en esa época, casi como una rutina, y la vio con esa ropa humillante, ante la cual ella fumaba con rabia. Todas las visitas terminaban igual: bromas, palabras mordaces y una extraña calidez que las acompañaba. Él siempre la tomaba el pelo. ¿Sueles sentirte sola otra vez, Pakura? Casi parece que me echas de menos. No te creas tanto, replicó ella con brusquedad, frunciendo el ceño y cruzándose de brazos. Tú eres la razón por la que estoy pudriéndome aquí fingiendo fregar suelos. Pero antes de que ella pudiera perder los estribos por completo, enfurecida, él siempre la calmaba con algo diferente: información, avances, promesas. Le habló de sus experimentos en curso para aprovechar la vitalidad de las células de Senju Hashirama, explicándole con un detalle inquietantemente preciso cómo planeaba adaptarlas de forma segura. Prometió que, cuando llegara el momento adecuado, le daría primero ese mismo regalo: una vitalidad física asombrosa, un chakra casi ilimitado en comparación con el presente, y la fuerza suficiente para aplastar a Rasa y a todo el liderazgo corrupto de Suna con sus propias manos. Al principio, ella seguía dudando un poco de él, especialmente durante sus propios momentos de enfado, pero sus explicaciones eran cada vez más claras, precisas y científicas como para seguir desestimándolas. Incluso mostraba ocasionalmente sus notas y pergaminos del laboratorio del cuerpo principal, prueba de que algo estaba sucediendo de verdad. Fue lo único que la mantuvo cuerda durante esos largos y vacíos meses. Eso, y la extraña conexión entre ella y este clon. Sus discusiones tenían un ritmo, una extraña comodidad, algo casi parecido a una amistad. Al oír de nuevo su voz, tranquila pero urgente, sintió que el corazón se le encogía, no por miedo, sino por un extraño alivio. Por fin, algo estaba sucediendo. Exhaló, se quitó la ropa exterior de sirvienta y la arrojó a un lado, dejando al descubierto la elegante camiseta negra de tirantes de shinobi que había llevado debajo todo este tiempo.
le quedaba perfecto, ajustado a su figura atlética. Era la misma prenda que había usado años atrás en su Nagakure, antes de su traición, el tipo de ropa que más le gustaba. Ya era hora, murmuró, mientras chispas de calor recorrían levemente su piel. Incluso en medio del caos, se permitió una leve sonrisa. Si así terminaba todo, al menos no moriría fregando suelos para unos nobles decrépitos. Volvió a sentir la voz telepática de Ryusei, firme y directa. Muévete más rápido. Os teletransportaré a ti y al tío Kazuo al bosque de las babosas conmigo. No lo dudes. Pakura apartó un mechón de pelo de su rostro con la mano mientras avanzaba rápidamente por el pasillo, con su chakra hirviendo como un horno bajo su piel. De acuerdo. Pero será mejor que cumplas tu promesa, Ryusei, murmuró en voz alta. Me debes más de una vida. Ella ya no dudaba de él, no después de todo lo sucedido. Y aunque no lo dijo en voz alta, sabía lo que significaba su silencio. Los otros 5 Senju ya se habían marchado. Ryusei no lo había dicho directamente, pero ella podía sentirlo a través del vínculo, la tranquila aceptación que se escondía tras su tono. Obviamente, ella ya lo sabía todo sobre este proyecto, de lo contrario nunca habría aceptado arriesgar su vida y perder tanto tiempo en él. Ahora también sabía perfectamente que Ryusei no la había engañado. Quedó aún más claro que su presencia allí había sido fundamental para ella desde el principio, una vez que se supo que incluso Hiruzen, el profesor, estaba liderando personalmente este ataque previsto. Ahora era evidente que Ryusei nunca había tenido la intención de simplemente hacerle perder el tiempo o humillarla obligándola a participar en esa degradante misión. Su papel y cada uno de sus movimientos también habían sido, obviamente, parte de una necesidad calculada por su parte. Mientras tanto, al mismo tiempo, el clon no sentía especial tristeza por los 5 que habían fracasado. En su mente, les había dado una verdadera oportunidad de resurgir, de recuperar la gloria perdida de su clan, de alcanzar la cima junto a él. Pero el destino no lo había permitido. No es que hubiera planeado sacrificarlos antes. Simplemente había subestimado la profundidad y la precisión del plan de Hiruzen esta vez, y no logró anticiparlo por completo. Incluso para él, fue inesperado. Ryusei siempre había pensado en términos de teoría de juegos. ¿Qué haría si tuviera el control de todos los recursos de una aldea? ¿Podría Hiruzen haber dominado el Edo Tensei antes de lo previsto? Esa posibilidad siempre formó parte de sus cálculos. Aún así, nunca se había imaginado que resucitarían a Yoji Aburame ahora. En el momento en que sintió cerca de Kazuo esos insectos tan característicos, a los que una vez vio y de los que apenas sobrevivió, y que ese día le asustaban en parte, supo que debían de haber conservado algunos restos genéticos de Yoji cuando lo persiguieron en el frente de Kumo, a pesar de que su cuerpo había quedado hecho pedazos. Tampoco había visto con qué sigilo podían moverse, ni el nivel de Fuinjutsu que habían desplegado, ni que alguien hubiera logrado desplegar una formación al estilo del Flying Raijin tan rápidamente. Todo aquello lo sorprendió, y en ese instante se dio cuenta de lo mucho que se había equivocado en sus cálculos, de por qué esos 5 probablemente estaban condenados. Sin embargo, sus pensamientos permanecieron lúcidos e inquebrantables. Los vivos podrían guardar luto más tarde. En ese momento, el único objetivo era escapar y salvar lo que se pudiera de las cartas de Ryusei.